Según la Constitución de Cuba de 1940, la soberanía reside en el pueblo, y esto tiene profundas implicaciones jurídicas y filosóficas. Este principio está consagrado en el artículo 1 de la Constitución, que establece que Cuba es una república soberana, con el pueblo como fuente originaria de todo poder. A continuación, desglosamos el concepto y su relevancia. ¿Qué es la soberanía? La soberanía es la autoridad suprema dentro de un territorio. Es el poder absoluto e inalienable para decidir sobre el destino de una nación, establecer sus leyes, y gobernar sin interferencia externa. Este poder se puede dividir en soberanía interna, capacidad de autogobierno dentro del país. Soberanía externa, independencia respecto de otros estados. ¿Dónde reside la soberanía según la Constitución de 1940? El principio fundamental de la Constitución de 1940 establece que la soberanía reside en el pueblo. Esto significa que el pueblo es el titular originario de todo el poder político y que las autoridades del gobierno ejercen ese poder en su nombre. Bases jurídicas del concepto en la Constitución de 1940. Artículo 1. Establece que Cuba es un Estado independiente y soberano y que la soberanía reside en el pueblo. El pueblo es la única fuente legítima de poder. El gobierno no tiene poder propio, este le es delegado por el pueblo mediante elecciones libres y democráticas. Artículos relacionados con los derechos del pueblo. La Constitución establece un sistema representativo donde los poderes del Estado emanan del pueblo a través de procesos democráticos, elecciones, referendos, etc. Los ciudadanos tienen el derecho de participar en la creación, reforma o derogación de leyes. Implicaciones jurídicas de que la soberanía resida en el pueblo. Legitimidad del poder. Todas las leyes, decisiones y acciones del gobierno deben estar fundamentadas en el mandato del pueblo. Si un gobierno no actúa conforme a los intereses del pueblo, pierde legitimidad. Inalienabilidad de la soberanía popular. El pueblo no puede transferir permanentemente su soberanía a ninguna institución o persona. Las autoridades son solo delegados temporales. En caso de que el gobierno viole la Constitución o se arrogue poderes más allá de los permitidos, el pueblo tiene el derecho de reclamar su soberanía. Democracia representativa. La soberanía popular se ejerce a través de representantes elegidos democráticamente. Estos representantes están obligados a responder ante el pueblo y actuar en su beneficio. Supremacía de la Constitución. La Constitución es el marco supremo que regula cómo se ejerce la soberanía. Cualquier acción fuera de la Constitución es inválida. El pueblo tiene el poder de reformar la Constitución mediante mecanismos establecidos en ella. Diferencia entre soberanía popular y soberanía estatal. Es crucial entender la diferencia entre soberanía popular y soberanía estatal. Soberanía popular. Es el principio de que el pueblo es el titular originario del poder. Soberanía estatal es el ejercicio práctico de esa soberanía a través del gobierno y las instituciones. En la Constitución de 1940, el Estado cubano es el encargado de administrar la soberanía en nombre del pueblo, pero no es el titular de la misma. Esto protege al pueblo de la tiranía, ya que ninguna autoridad puede arrogarse el poder absoluto. El contexto cubano y las violaciones al principio de soberanía popular. La Constitución de 1940 refleja una visión democrática en la que el pueblo es la máxima autoridad. Sin embargo, en la práctica, este principio fue violado con la llegada de regímenes autoritarios, como el golpe de Batista en 1952 y el posterior gobierno revolucionario de Fidel Castro en 1959, que ignoraron la legitimidad de la Constitución. Estas violaciones rompieron el pacto constitucional, dejando al pueblo sin mecanismos efectivos para ejercer su soberanía, como elecciones libres o instituciones independientes. Conclusión. En términos jurídicos, el hecho de que la soberanía resida en el pueblo según la Constitución de 1940 establece un sistema de gobierno donde el poder es delegado, no usurpado. Esto garantiza la supremacía del pueblo sobre las instituciones del Estado. La obligación del gobierno de rendir cuentas al pueblo. La posibilidad de que el pueblo revoque o reforme las autoridades si éstas traicionan sus intereses. Este principio no solo define el carácter democrático del sistema, sino que también protege los derechos fundamentales y asegura que el gobierno opere dentro de los límites de la ley. Sin embargo, la historia de Cuba ha mostrado las consecuencias de ignorar este principio, con un pueblo despojado de su soberanía y un régimen que se ha perpetuado en el poder en contra del espíritu constitucional.